Entonces vamos a... buenas noches, vamos a esperar un par de minutitos más, por favor, para que se nos conecten los demás compañeros, así que vamos a seguir admitiendo y hasta mientras pongan su nombre acá en el chat grupal para que se tome en cuenta la asistencia, ¿no? Y luego vamos a... ¿Qué es lo que desean? Vamos con el avance. Seguimos admitiendo y hasta mientras vamos a un material pertinente también. Vamos empezando a ver lo que es el derecho tributario, ¿no? La parte genérica, los conceptos y todo lo que tiene que ver con el tema introductorio. Entonces, ya hemos hecho un breve antecedente de la necesidad y de cómo se han ido creando y modificando el sistema tributario, ¿no? A través de la vigencia de la República y del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Luego habíamos intentado definir, ¿verdad? Utilizando siempre habíamos intentado definir el derecho tributario, ¿no? Vamos a seguir admitiendo. Ahí está. Entonces, habíamos hecho una breve reseña, ¿verdad? Como antecedente del derecho tributario boliviano y luego habíamos intentado definir el derecho tributario, ¿verdad? Como la rama del derecho que regula las relaciones entre el erario público y los contribuyentes, ¿no? A través de los impuestos de toda índole, personas y bienes gravados, exenciones especiales, formas y plazos de pago, multas u otras penas, o simples recargos que corresponden aplicar, ¿no? Entonces, digamos, hasta acá sería, ¿verdad? Hasta los bienes gravados, ¿no? La rama del derecho financiero que regula las relaciones entre el erario público, ¿verdad? O sea, el Estado, el sujeto activo, ¿verdad? O el acreedor del derecho patrimonial de recibir el pago de los impuestos o de los tributos, ¿verdad? Eh, Dice, a través de los impuestos de toda índole. Bueno, habíamos visto ya y señalado que el término genérico es tributos, ¿verdad? Las personas y bienes grabados, las exenciones y formas y plazos de pago, ¿no? Esto ya, digamos, cuando señala la regulación de estos otros, ya está solamente desglosando, digamos, la relación entre el contribuyente y el sujeto activo, ¿verdad? Las exenciones, las formas de pago, los plazos de pago, las multas, las penas, ¿verdad? Eh, o recargos que corresponde aplicar, ¿no? Y dice, hace diferencias, ¿verdad? Y señala multas, penas y simples recargos, porque también las infracciones tributarias vienen de dos tipos, ¿verdad? Vienen en forma de contravención, que es una infracción por un olvido, por un descuido, digamos, y también vienen en forma de delitos tributarios, que ahí ya se supone que se quería defraudar, pues, a, a la renta, impuestos nacionales, al Estado, ¿verdad? Entonces, que corresponde a una pena privativa de libertad, ¿no? Y, bueno, es la relación o esos son los elementos que intenta regular el derecho tributario, ¿verdad? A través de los, las normas, reglas y principios que lo componen. Pero también hay que decir que es un capítulo del derecho financiero, o sea que el derecho financiero es una rama mucho más genérica, ¿verdad? Que contiene al derecho tributario y que tiene por objeto el estudio de los aspectos jurídicos de la vinculación entre el Estado y el sujeto pasivo, así como las políticas fiscales sobre ingresos provenientes de prestaciones tributarias, ¿verdad? Entonces aquí ya señala o introduce
Bueno, otro elemento, ¿verdad? Señala, si bien igual que el anterior, la vinculación quiere decir la relación jurídica, ¿verdad? Y también introduce dentro del derecho tributario a las políticas fiscales sobre ingresos provenientes de prestaciones tributarias, ¿verdad? Y es así que en nuestra Constitución existen principios mediante los que se, se tiene que, bueno, en base a los que se tiene que emitir las normas de corte tributario. Ya habíamos visto, ¿verdad? En la Constitución Política del Estado, en la anterior clase, de los principios de capacidad contributiva, de igualdad, de universalidad, de progresividad, de sencillez administrativa, ¿no? Entre otros. Ahora, y bueno, si se emite una norma, ¿verdad?, de corte tributario sin que esta observe los principios tributarios que se establecen en la Constitución Política del Estado, entonces esta norma va a ser tachada de inválida, ¿verdad? No va a tener validez porque la validez de las normas recae sobre, digamos, sobre el ideal de justicia al que aspiran, ¿no? Entonces, esta norma, ¿verdad? Desde ese punto de vista no fuera válida, ¿no? Entonces, lo que las políticas fiscales tienen que siempre estar armonizadas con los principios que establece la Constitución y luego con la política económica financiera del gobierno de turno, ¿no? Entonces podríamos afirmar de manera local que el derecho tributario es también entendido como el conjunto de normas creadas para regular los derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídica tributaria, los derechos y obligaciones del Estado como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, para que el sujeto pasivo no afecte los derechos del Estado, ni el Estado tome medidas muy exaccionarias o medidas que afecten eh, de manera desproporcionada los derechos del sujeto pasivo. Entonces, de eso se encarga el derecho tributario, ¿no? Y dice que el sujeto activo tiene facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución, entre otras. Entonces, todo esto para procurar en los ingresos del Estado. El sujeto pasivo, eh, bueno, no tiene facultades, ¿verdad? Lo único que tiene es la obligación de contribuir al gasto público por medio de los impuestos, tasas o contribuciones especiales. Pero cuando vea o sienta vulnerados sus derechos, ¿verdad? Como contribuyente, entonces lo que puede hacer es iniciar una acción, ¿no? En contra de la administración para que se pueda restablecer una situación o, por ejemplo, reducir o anular la deuda tributaria determinada. Ahora, ya viéndolo definido, ¿cuál es el objeto del derecho tributario, no? Lo que hace es reglamentar los medios para el cumplimiento de las obligaciones por parte del sujeto pasivo, ¿no? Al respecto, vamos a ver lo que nos señala el artículo 108 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Y acá está, señala que son deberes de los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley, ¿no? Pero más bien los bolivianos lo que hacemos es intentar no tributar nunca, ¿verdad? Eh, cuando alguna vez vienen con su deuda tributaria, ¿verdad? Y lo que quieren hacer o su objetivo es no pagar, ¿verdad? Doctor, ¿qué hago para no pagar? Entonces, eso no se puede, ¿verdad? Ya debes impuestos al Estado. Entonces, lo único que puedes hacer es pagar menos, impugnar tal vez algo que tengas la boleta de pago o impugnar el procedimiento, ¿verdad? O no sé, las contravenciones,
la interpretación del derecho, ¿verdad? En cuanto a la prescripción, por ejemplo, en los plazos, pero por lo demás, eh, si, si no has declarado, o has declarado y no has pagado, no has declarado un periodo, entonces el, se te van a iniciar el proceso, pero cuando te den el plazo, qué vas a argumentar y qué vas a exponer o qué pruebas vas a acompañar? Si sabes que debes, pues, entonces eh, el, lo que hacemos, ¿verdad? En vez de querer tributar en proporción a nuestra capacidad económica, es querer no tributar porque conlleva muchas obligaciones y muy poco beneficio, ¿no? En cuanto a la atención de necesidades públicas. Entonces, para eso lo que queremos hacer es tomar medidas para no pagar, ¿verdad? Si ya debemos, ¿qué podemos hacer? No puedes no pagar, ¿verdad? Puedes pagar menos, puedes atenerte al régimen de reducción de sanciones, puedes plantear un plan de pagos, ¿verdad? Puedes, pero no es una buena estrategia en derecho tributario plantear memoriales, recursos y demás para a efecto de ganar tiempo, porque lo que pasa, como hemos visto, es que al monto se le agregan otros recargos como el interés, el mantenimiento del valor, el incumplimiento del deber formal, ¿verdad? Entonces, todo eso se actualiza y va creciendo. Entonces, lo mejor es salvaguardar los derechos del contribuyente, su economía, ¿verdad? Y por lo menos buscar que se determine de manera cierta en la deuda tributaria y que tal vez se tome en cuenta algunos descuentos o algún beneficio fiscal, como por ejemplo el crédito fiscal, que no se haya tomado en cuenta, no se haya ponderado de manera correcta, ¿no? Pero si debes, debes, no hay otra, ¿no? ¿Cuál es el objeto del derecho tributario? Estudiar y analizar las diversas normas y siguen llegando los compañeros. No se olviden poner su nombre en el chat grupal, por favor, ¿no? Estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de prestaciones económicas para realizar o sufragar los gastos públicos. Ese es el objeto del derecho tributario, ¿no? Entonces, eh, tiene como objeto principal, ¿verdad? Uno, reglamentar los medios para el cumplimiento, ¿verdad? O la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Luego, regular el cumplimiento y la creación de las normas que exigen las prestaciones económicas, ¿verdad? Como por ejemplo, los principios tributarios que están plasmados en la Constitución Política del Estado, que sirven como eh, limitaciones, ¿verdad? O candados para que el Estado no sea exaccionario con el contribuyente, ¿verdad? Y otro objetivo es salvaguardar los derechos del sujeto pasivo ante cualquier irregularidad en la que incurra el sujeto activo, o sea, el Estado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que quiera pagarme, que quiera cobrarme un periodo que yo ya he pagado y que además tengo el cuidado de tener las boletas ahí en mi casa, ¿no? Entonces, si nos vamos a este ejemplo práctico, ¿verdad? Si no podría valerme del derecho tributario, eh, ¿cómo reclamaría esta situación, verdad? ¿Cómo reclamaría que el Estado me quiere cobrar de más, ¿no? Como que quiere que pague de manera indebida o en exceso. Si no, si no habría derecho tributario para salvaguardar los derechos del sujeto pasivo, ¿no? Estaríamos a merced de todo lo que eh, por antojo dicte la administración tributaria, ¿no? Y ahí estaríamos ya cayendo en impuestos exaccionarios y que van en contra de la economía del contribuyente, que es el que soporta su propio gasto público. Ahora, en cuanto a las fuentes del derecho tributario, ¿no?
Cuando hablamos de fuente nos referimos a cuál es el origen del derecho tributario. Y si lo definimos al derecho tributario como ese conjunto de principios y normas, ¿no? Entonces, eh, queremos averiguar, ¿verdad? De dónde proviene este conjunto de reglas, en este caso tributarias, ¿no? Proviene obviamente de la Constitución Política del Estado y al respecto podemos revisar el artículo 323, ¿no? Ya se pasó un poquito. Aquí está, ¿no? La política fiscal se basa en principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, ¿no? Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa, ¿no? Los que pertenezcan al dominio de las autonomías departamentales o municipales por sus consejos o asambleas a propuesta de sus órganos ejecutivos, ¿no? Entonces, ahí, como ven, la, la ley está, o la Constitución está facultando o está otorgando la atribución para crear impuestos. ¿Y cómo se crea impuestos? Mediante una ley, ¿verdad? Entonces la Constitución política es indudablemente fuente del derecho tributario y de las otras ramas del derecho en general también, ¿no? Luego la ley es fuente del derecho tributario, ¿no? Eh, Porque uno, de manera formal, transita y proviene, ¿no? De un acto del órgano legislativo, pero solamente que este acto del órgano legislativo tiene unas connotaciones tributarias, ¿no? Además, la ley también establece de manera expresa las instituciones, ¿verdad? Los plazos, las atribuciones y las obligaciones de cada uno de los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Y la ley al ser fuente del derecho tributario, también es el derecho tributario en sí mismo, ¿verdad? Porque si nuestra definición de derecho tributario es el conjunto de normas y reglas que regulan la relación entre el Estado y el contribuyente, ¿no? Entonces, a este conjunto de normas y reglas pertenece la ley, y la ley también es fuente del derecho tributario, pero también es el derecho tributario mismo. Luego está el decreto supremo, las resoluciones supremas, que son de carácter reglamentario en materia tributaria. Y las demás disposiciones de carácter general emanadas por los órganos administrativos. También es una fuente del derecho tributario la jurisprudencia o, en otras palabras, la interpretación de la ley contenida en los fallos de los altos tribunales judiciales, ¿no? Ahora seguimos admitiendo. Ahora bien, el derecho tributario, ¿no? Ya como lo hemos definido, ya sabemos cuál es el estudio y de dónde proviene, cuál es el objeto de estudio del derecho tributario y de dónde proviene ¿no? Entonces, podemos pasar a clasificar este derecho tributario, esta materia del derecho tributario, ¿no? Existen, a saber, dos clasificaciones, ¿no? La clasificación que lo divide entre el derecho tributario sustantivo o material y el administrativo formal. El sustantivo material estudia las definiciones y los fundamentos, en este caso de la tributación, ¿no? Y el derecho administrativo formal lo que hace es estudiar las normas que permiten el funcionamiento de la administración tributaria, ¿no? El, no se refiere a las definiciones y fundamentos de la tributación, ¿no? Sino al funcionamiento de la administración como el titular del derecho patrimonial. Y luego está en una segunda clasificación la parte general y la parte especial del derecho tributario. En la parte general están los principios superiores de tributación y de la obligación tributaria. Y luego está la parte especial del derecho tributario, que son las normas
o la economía jurídica relativa a cada tributo que imponga el sistema tributario boliviano. En bueno, para ejemplificar esto podemos mencionar la ley 483, ¿verdad? Donde se establecen normas relativas a cada tributo que integra nuestro sistema jurídico tributario boliviano, ¿no? Y estas dos clasificaciones se realizan a efecto de poder ordenar de mejor manera o sistematizar el conocimiento eh, del derecho tributario. Ahora, una cosa es el derecho tributario, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente es el poder tributario, ¿no? El derecho, ¿verdad? Como hemos visto, como ese conjunto de normas y reglas, está también dictada por una autoridad competente, ¿verdad? El hecho de ser dictada por una autoridad competente es una manifestación del poder tributario, ¿verdad? Porque esta autoridad competente, que es una persona, es un funcionario público delegado por el Estado mediante otra ley para eh, para poder ejercer esas funciones, ¿no? Entonces, el poder tributario, ¿verdad? Se manifiesta en la capacidad de poder que tiene el Estado en sus diferentes niveles de gobierno mediante sus entes legislativos para poder crear, modificar o distinguir tributos y otorgar exenciones y beneficios tributarios, ¿no? Entonces, ninguna de estas condiciones puede establecerse por un documento o o, eh, por 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 estas prerrogativas, pero que estén contenidas en una ley, ¿verdad? Tienen que estar siempre contenidas en una ley. Si un impuesto no está creado por una ley, entonces no puede llamarse impuesto, ¿verdad? Y la gente no tiene que pagar ese impuesto. Lo propio, si existe un impuesto y no existe una ley que diga que, que las personas de la tercera edad ya no van a pagar impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Pero todos dicen, no, si no pagan, ya no tienen que pagar porque son de la tercera edad, porque ya no generan y- economía y por otras razones lógicas, ¿verdad? Pero si no hay una ley, entonces, si no hay una manifestación del poder tributario en ese sentido, no va a poder, no va a poder ser efectiva esa situación, ¿no? Entonces, esa, esa potestad tributaria, ese poder tributario, solamente lo tiene el Estado, ¿verdad? El Estado central, o sea, el Estado como persona jurídica, el Estado plurinacional de Bolivia, es una atribución inherente al Estado, ¿no? No puede renunciar, ¿verdad? A, eh, a crear impuestos, ¿no? Entonces, estos, esta facultad, ¿verdad? Inherente al Estado, para poder solventar el cumplimiento de sus fines, ¿no? Se manifiesta en leyes que en principio eran solamente emanadas del órgano legislativo central, porque todo era centralizado y no teníamos autonomías. Pero ahora, como hay autonomías, en cada nivel de gobierno existe un ente legislativo. En el gobierno autónomo departamental tenemos a la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? Y en el gobierno autónomo municipal tenemos al Consejo Municipal, ¿no? Entonces, estos están facultados también para ejercer el poder tributario, pero no quiere decir que el Estado se los ha regalado, ¿verdad? El Estado solamente les ha delegado, pero nunca se ha separado él del poder tributario, porque todavía el Estado puede crear, modificar y extinguir tributos. E incluso se ha asegurado, ¿no? Porque ha dicho ya, changos, ¿no? Pueden crear impuestos si quieren, pero prohibido repetir mis impuestos, ¿no? Prohibido repetir el hecho generador, prohibido repetir el objeto del tributo, ¿no? Entonces, si todas las manifestaciones del patrimonio, de la riqueza
de la capacidad contributiva ya estaban grabados, ¿qué van a crear? ¿No? ¿Cómo van a ejercer el poder tributario los niveles subalternos de gobierno? Van a crear tasas, van a crear patentes, van a cobrar multas, ¿no? O sea, van a perseguir el cumplimiento, ¿no? Que también es parte del poder tributario, porque el Estado es el único acreedor titular del derecho patrimonial de exigir el pago, de recibir el pago de esos tributos, ¿no? Entonces, ¿qué impuestos podíamos crear, verdad? Para que las autonomías se solventen a sí mismos. Entonces el Estado ha dicho ya, bueno, ni modo, así les voy a tener que regalar un par de impuestos a cada uno, ¿no? Para que no estén después molestando. El, lo que ha pasado es que le ha cedido la administración del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y la venta de este tipo de bienes a la administración municipal y a la gobernación. Le ha cedido la administración del impuesto a la transferencia de bienes, la, sí, el cobro por el impuesto a la transferencia de bienes a título gratuito. Estos son, digamos, las herencias y las donaciones o legados. Entonces, en el formulario 430 se paga ante la gobernación, ¿no? Y también tiene alguna coparticipación en las regalías y en, en las regalías y en la explotación, ¿verdad? De los recursos naturales, ¿no? Entonces, así han quedado y a pesar de que desde hace muchos años existe, ¿verdad? Esta facultad de potestad tributaria que está delegada a los niveles subalternos de gobierno, nunca han hecho uso, pues, ¿verdad? Porque no se puede. ¿Qué van a grabar? No pueden establecer pequeñas aduanas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que el cercado ponga su tranquita, ¿verdad? Antes de ir en el jardín botánico y en el puente Quillacollo y que cobre. No se puede establecer de esa manera, ¿verdad? Eso está de acuerdo, se establece de acuerdo a la Ley General de Aduanas, Ley 1990, ¿no? Entonces, el, eh, están medio catados de pies y manos por los niveles subalternos de gobierno para poder crear tributos, ¿no? Y lo que hacen es cobrar multas, tasas y patentes. Ahora, esta facultad, como ya les había dicho, se les otorga a los diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado. No es irrestricta, ¿no? Sino que su ejercicio se encuentra con límites que son establecidos también en la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿cuáles son estos límites? Son los principios que hemos visto, ¿verdad? Ya, llámese gobierno central, departamental o municipal, tiene que respetar los límites que impone tanto la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Entonces, como ven, este poder tributario no es así a lo loco, no puede ser irrestricto o absoluto, ¿no? Sino que está también regulado por la misma Constitución. Ahora, para que exista un verdadero poder tributario es menester o necesario que el mandato del Estado se materialice en el sujeto y se haga efectivo mediante una actividad de la administración, ¿no? Entonces, lo que esto intenta señalar es que el, para que exista un verdadero poder tributario, o sea, esta actividad de crear, extinguir y modificar tributos, ¿no? El, el mandato del Estado, o sea, ese, eh, esa capacidad coercitiva y de coacción que tiene, se materialice en el sujeto y se haga efectivo mediante una actividad de la administración. Y esto quiere decir, se pronuncie o se publique en la Gaceta Oficial del Estado.
para que desde ese punto, desde entonces se tenga como creado, como extinguido o se revisen las modificaciones que se han planteado a tal o cual tributo, ¿no? Este, y el poder tributario como la facultad que tiene el Estado, ese, no tiene que olvidarse de esos tres elementos, ¿no? Facultad del Estado para crear, modificar y extinguir tributos. Y de manera accesoria ya otorgar exenciones tributarias, ¿no? Pero esos son los más importantes. El, Ahora, este poder tributario, como esa atribución que hemos repetido varias veces, tiene sus propias características. La abstracción, la permanencia, la irrenunciabilidad y la indelegabilidad. La abstracción es, quiere decir que, bueno, la abstracción es sinónimo de razonamiento, ¿no? Pero en el campo del derecho tributario, quiere decir una atribución inherente al Estado independientemente de su ejercicio concreto, ¿no? Entonces, el, la facultad de crear, modificar o extinguir tributos es solamente pertenencia del Estado, ¿verdad? Ya que lo haya cedido a los diferentes niveles de gobierno, eh, bueno, no lo ha cedido, pero sí les ha dado permiso para ejercer conjuntamente estas atribuciones, ¿no? Bueno, ya más allá de que ha pasado eso, ¿verdad? El, el Estado es el único titular del poder tributario, ¿verdad? Y no importa si decide no cobrar esta gestión, ¿verdad? No quiere decir que ya no tenga poder tributario, ¿no? Solamente que no lo está ejerciendo, ¿no? No está haciendo un ejercicio concreto. Pero en cuanto realiza un ejercicio concreto, ¿no? Es, eh, entonces va a estar, va a ejercer o va a hacer uso del poder tributario, ¿no? O sea que el poder tributario puede que sea o no ejercido, pero en teoría, ¿verdad? Porque todos los estados tienen que ejercer el poder tributario para poder mantener sus fines. Pero en caso de que no sea ejercido, no quiere decir que el estado ya no tenga poder tributario, ¿no? Que haya prescrito o alguna otra figura, ¿no? Está ahí, digamos, para cuando decida el estado eh, ejercer esta atribución o ejercer este poder tributario. Eso se refiere a la abstracción. Luego está la permanencia, que no es que los tributos duren todo el tiempo, ¿verdad? Sino que la facultad que tiene el Estado para crear tributos no se extingue con el tiempo. Van a pasar los gobernadores y todo, pero eh, la, la necesidad del Estado, ¿verdad? Del ente público de captar recursos para atender las necesidades públicas o básicas, eh, hace que el Estado siempre esté creando, modificando o extinguiendo tributos. Por eso la permanencia es también eh, una característica del poder tributario. Ahora, bueno, existen otras, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? La irrenunciabilidad y la indelegabilidad, ¿verdad? El Estado no puede renunciar a la facultad de crear tributos porque eso quiere decir renunciar a su capacidad para atender las necesidades básicas. Si no, ¿de dónde va a sacar plata? ¿No? No puede venir alguien en campaña y decir, no vamos a cobrar impuestos, vamos a renunciar, ¿no? Vamos a eliminar esa capacidad de, de las oficinas, ¿no? Ya no vamos a cobrar impuestos y vamos a intentar mantenernos del ingreso de las empresas públicas y de otros cobros, ¿no? Y renunciamos, nunca más. Prohibido que el Estado traiga impuestos. No se puede, ¿no? Es irrenunciable, ¿verdad? Porque se supone que el Estado necesita de recursos para cumplir con sus fines. Y si no cumple con sus fines, entonces no tiene razón de ser ese Estado.
Pero también se supone que deberían hacer una muy buena administración de sus recursos. Claro, Pero una muy buena administración. pero no puedes... Tampoco no se debería no renunciar, pero sí deberíamos poder fiscalizar como ciudadanos qué es lo que se hace con ese dinero para poder elegir si se pagan lo que realmente se nos pide o no, ¿no? Bueno, pienso yo, pero Sí, bueno, ya, o sea, esto es ley. fiscalizar es el, digamos, se traduce en control social, ¿verdad? Y está en la Constitución todo. Pero aunque el Estado quiera o algún gobernador ofrezca, nunca va a poder renunciar porque en algún momento vas a necesitar la facultad de crear tributos, ¿no? Tal vez no impuestos, ¿verdad? Tal vez alguna patente, alguna regalía, ¿no? Entonces vas a tener que sacar tu facultad y desempolvar, pues, ¿no? Y hacer uso un ratito y volverla a guardar, pero nunca vas a renunciar, ¿no? Porque eso quiere decir que el Estado no podría cumplir con sus fines, ¿no? Entonces, eso es la irrenunciabilidad como característica nomás del poder tributario, ¿verdad? De la facultad, solo estamos hablando de la facultad de crear, modificar o extinguir tributos. La misma que es indelegable, dice, ¿no? El Estado no puede transferir de manera temporal ni transitoria la potestad tributaria, y eso dice el artículo 21 de nuestro código tributario, ¿no? Ley 2492. Vamos a revisar, está aquí, gigante, ¿no? Vamos a revisar lo que dice el artículo 24, ¿no? Y después nos vamos al receso. Dice, no perderá su condición de al contribuyente, no, y no perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica respectiva debe cumplir la prestación aunque realice la traslación, ¿no? Eso se refiere al sujeto pasivo, ¿no? Pero eso quiere decir que si tú estás como sujeto pasivo, ¿no? Eh, no vas a, y por contrato dice, por ejemplo, alguien dice, el inquilino se compromete a pagar el impuesto a la propiedad, ¿no? Y el impuesto te fiscaliza tú. Y tú dices, no, pero si el inquilino se ha comprometido a pagar, ¿verdad? No, pero tú eres el sujeto pasivo establecido en la ley, intransmisibilidad, ¿verdad? ¿No? Pero de lo que estamos hablando nosotros es de la parte del sujeto activo, ¿verdad? De la indelegabilidad. Dice el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, o sea, el Estado, ¿verdad? Con sus facultades de son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal, dispuestas por ley, y estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. ¿No? Las actividades mencionadas en el párrafo anterior no podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas, ¿no? Entonces, solamente el Estado puede ejercer estas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación y estas, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con los ingresos públicos? ¿No? Ahora hay otras que sí se pueden delegar, por ejemplo, el registro de las empresas, el registro público de empresas, ¿no? Está a cargo de Fundempresa, que es una empresa privada, pero es una actividad también que corresponde al Estado, pero no es así tan estratégica como recibir el dinero, ¿verdad? Como la recaudación. Entonces, quedaremos ahí porque ahorita se nos corta y en unos 10 minutitos continuamos para terminar la clase. Y entonces les mando el enlace en 5 minutos. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego.